Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Después de un largo paréntesis, 3 semanas aproximadamente, producto del jueves 24 y el 31 de diciembre, hicimos una pausa y pude haber terminado el estudio del libro Santiago, pues solamente quedan 2 versículos, como ustedes pueden ver, el versículo 19 y 20 del capítulo número 5, pero podría haber extendido el estudio o tal vez haber andado un poco más apurado y no haber mirado estos 2 pasajes con un poco más de detenimiento como ahora. Por eso vamos a ver estos 2 versículos del capítulo 5 de Santiago, versículos 19 y 20, regresando al extraviado. Así lo he denominado este estudio en el epílogo, al terminar ya la carta de Santiago. Estas explicaciones van a ustedes, hermanos, que han sido fieles, han estado en forma sistemática cada jueves escudriñando la palabra del Señor. Le daré lectura entonces a estos 2 versículos 19 y 20 en el nombre del Señor. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitudes de pecados. Y así termina el libro de Santiago. Hay un libro, no sé si usted lo conoce, que se llama De Pastor a Pastor, cuyo autor es Erwin Lutzer. Es un libro cuyo propósito es dar consejos prácticos a los pastores, escrito por un pastor, de cómo él debe, algunos consejos, enfrentar algunos problemas de carácter ministerial. De pastor a pastor, se llama el libro. Sin embargo, el versículo 19 y 20, tal vez si le tenemos que poner un nombre, podemos decir de hermano a hermano. Algunos consejos también prácticos de Santiago que da a la comunidad de fe. Ya habíamos visto, a lo mejor ni se acuerda, en los pasajes anteriores de la importancia de la comunidad de fe en las oraciones, de la importancia de la oración comunitaria. Pero esta vez también enfatiza la labor comunitaria de los creyentes, pero como agentes de sanidad y de restauración en la iglesia. Santiago, entonces, como pastor, él tuvo que lidiar con la dispersión de los miembros de la iglesia, de sus ovejas, seguramente una ocasión muy dolorosa a causa de la persecución por la muerte de Esteban. Hechos, por ejemplo, capítulo número 11, versículo 19, dice lo siguiente. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de la muerte de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin hablar a nadie de la palabra, sino solo a los judíos. Entonces, teniendo en mente este contexto de la dispersión del rebaño, aquí viene el consejo del pastor Santiago. A pesar de aquello, a pesar de la dispersión, producto de la persecución,
Santiago se dirige con un corazón pastoral y como ha viajado durante toda la carta, la forma de poder dirigirse a sus lectores, en el versículo 19, él empieza con la palabra hermanos. Por lo tanto, desde ya, él raya la cancha para decirnos a nosotros a quién se está dirigiendo. Se está dirigiendo a creyentes, entonces, a la iglesia, a la comunidad de fe. Más adelante, Santiago dice a los hermanos, si alguno, y fíjese que la palabra alguno aparece en 2 ocasiones en el versículo 19, pero estos algunos son muy distintos. Uno es el que se extravía y el otro, alguno, es el que lo hace volver al camino. Nótese, versículo 19, en detalle. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado, este alguno se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver. Entonces aquí están los dos algunos. Uno que se ha extraviado, un creyente, y otro creyente que lo hace volver. Y fíjese también, ya lo dijimos, pero lo enfatiza Santiago cuando él dice hermanos, ya sabemos a quién se dirige, pero para enfatizar aún más, él dice, si alguno de entre vosotros, de la comunidad de fe, entonces Santiago tiene en mente el sentido comunitario. Si alguno de vosotros, dice la versión 95, se ha extraviado, otra versión dice es engañado. Y la palabra extraviado o engañado viene del griego planao, que significa apartarse de la verdad. ¿Se acuerda lo que dice la palabra? Y algunos se apartarán de la verdad. Palabras de Jesús. Engañador. Desviar su corazón. Dice Hebreos, capítulo 3, versículo 10. Viene de la misma palabra, engañado, extraviado. Entonces, si alguno de vosotros es engañado, si alguno de vosotros se ha extraviado, se ha apartado, ha desviado su corazón. Ahora Santiago deja en claro de a dónde se ha extraviado. Acá, en la versión 95, dice, se ha extraviado de la verdad. Y esta verdad no es simplemente haber caído en algún tipo de pecado. Por ejemplo, un pecado de moral o ha caído en algún vicio. Sino que se ha extraviado, ha sido engañado, ha desviado su corazón, sino que se ha extraviado, pero nada menos que de la verdad. ¿Y a qué se refiere con la verdad? ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo, yo soy la verdad. Juan 14:6. Por lo tanto, Santiago está diciendo que si alguno se ha extraviado de la senda de Jesucristo, se ha extraviado de Jesús, ha sido blanco del engañador y ha dejado de perseverar en la fe. Entonces, Santiago dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad. Hermanos, lamentablemente, la Iglesia, a lo largo de su historia, ha estado llena de creyentes que se han extraviado y que se han apartado de la verdad, que han dejado de perseverar, que han dejado de negarse a sí mismos, que se han quitado la mano en el arado y han mirado hacia atrás y han dejado, como dice el apóstol Pablo, de pelear la buena batalla.
Nosotros mismos hemos sido testigos en nuestra comunidad de fe de hermanos creyentes que estuvieron con nosotros, sirvieron juntos en el Evangelio, fueron parte de la comunidad de fe, aparecen en las fotografías, ¿cierto? Muchas veces eclesiásticas, cuando vemos la historia de la iglesia y estos creyentes se han desviado de la verdad, se han desviado del camino del Señor. Jesús dijo en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Acuérdense de la palabra que dice Santiago: han sido engañados, se han extraviado, porque dice, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos, dijo Jesús. Esta es como la nota negativa, esta es como la nota triste de creyentes que se han extraviado de la verdad. Pero ahora vamos al segundo alguno, como dije recién. Dice, y alguno le hace volver. El pastor Santiago está diciendo a quién. Si alguno le hace volver, se está refiriendo a los hermanos de la iglesia. Por lo tanto, el hacer volver es tarea de quién. El pastor Santiago, como dije en un principio, no se está dirigiendo a un pastor, se está dirigiendo a la comunidad de fe. Si alguno de la iglesia, algún hermano, algún creyente, miembro de la iglesia, le hace volver. Por lo tanto, el hacer volver a un extraviado, engañado, apartado de la verdad, es tarea también de la comunidad de fe. Es tarea de todos el hacer retornar al extraviado, de regresar, que retroceda, que se arrepienta de su decisión, que cambie de mente, de forma de pensar. Por eso dice, si alguno de vosotros, no le dice a los líderes, no le dice a pastores, ni le dice a maestros, le dice entonces, como dije recién, a la comunidad de fe. A cualquier creyente dentro de la iglesia que haga volver a otro del camino extraviado. Este es un plan, hermanos, que muchas veces nosotros como iglesia no desarrollamos, como comunidad de fe, en una campaña también de hacer volver al extraviado. No es tarea solamente del pastor, es tarea de todos, de hacer volver al camino al que se ha desviado. Este que hace volver a otro, mire lo que dice Santiago. ¿Qué debe saber? Él dice, sepa que el que hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitudes de pecados. Miren lo que hace un creyente, cualquier miembro de la iglesia, y no necesita tener un cargo para ello. ¿Qué es lo que hace? Dice, primero, él hace volver al pecador del error, porque después de todo es considerado como un pecador por haberse alejado de la verdad. Y luego dice, salvará de muerte un alma y cubrirá multitudes de pecados. Qué importante es esta labor. Es un verdadero ministerio el hacer volver a aquellos que se han extraviado de la verdad. Recordemos nuevamente que Santiago se está dirigiendo a hermanos. Por lo tanto, el extraviado ya había estado en la verdad, pero en su peregrinaje cristiano se desvió de rumbo. Entonces, se trata de un cristiano al cual había que restaurar en la fe, para que tuviera de nuevo
una buena relación con Jesucristo. Nosotros debemos recordar que los lectores de Santiago están pasando momentos muy difíciles. Están pasando la persecución, nada menos. Y esto lo hacía vulnerables a abandonar la palabra del Evangelio que habían recibido. Y no hay duda, pues, que el pecador al cual se refieren estos versículos es un miembro de la iglesia. Lo normal para un cristiano es que esté buena la relación con Dios y con sus hermanos, pero hay ocasiones que por diversas circunstancias esta relación puede romperse. Santiago entonces se refiere a un cristiano que ha caído en el error, que se ha desviado de la verdad y está sufriendo las consecuencias de ello. Los creyentes fieles tenemos la obligación de ayudar a aquel que ha caído en el error, aquel que se ha desviado. No murmurar, ni chismear, ni criticar. No, Santiago nos anima a rescatar, a restaurar a aquel que se ha extraviado de la verdad, a restablecer, ser un puente para que se restablezca la relación con el Señor. ¿Qué quiere decir? Porque nos preguntamos también en el versículo 20, salvará de muerte un alma. ¿Se refiere esto a la muerte eterna o a la muerte física? ¿Se refiere a qué tipo de muerte se refiere? Bueno, tal vez la respuesta más cercana nosotros la podemos encontrar en el versículo número 15, porque el versículo 15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Nosotros ya lo vimos esto, salvará. No se está refiriendo a la muerte espiritual, se está refiriendo a la muerte, a la enfermedad física. Acá es el mismo término usado en el 15, en el versículo 20. Salvará de muerte un alma. Entonces, aquí se usa la misma palabra en el sentido de devolver la salud. Y aquí también se devolverá la salud al extraviado, al engañado y que se ha alejado de la verdad. Entonces es posible que lo que Santiago quiere decir es que si una persona cometía pecado y se desviaba de la verdad, corría el riesgo de morir físicamente. Pero si alguno le ayudaba, podía rectificar su vida. El Señor lo levantaría. En este sentido, entonces, podía salvar a una persona de la muerte. Mientras un cristiano permanece desviado de la verdad, en realidad no tiene vida. Pero en cuanto es restaurado, como dijo el salmista, y él oró, a pesar que era un creyente fiel y que amaba con todo su ser al Señor, él no sentía gozo. Y él decía, devuélveme el gozo de mi salvación. Entonces, sería salvado de muerte esta alma, sería liberado de su pecado por haberse desviado de la verdad y cuyos pecados le traerían muchos males a futuro, pero también a la comunidad de fe a la cual pertenecía. Muchas veces se oyen pensamientos diversos por los creyentes. ¿Cuál debe ser la responsabilidad de la iglesia? Bueno, y dentro de esas voces que se escuchan, la iglesia, tal vez una de las tareas que debe desarrollar es actividades de carácter de servicio social y otras similares, pero nosotros no debemos olvidar de que la iglesia tiene que ser iglesia.
Y la tarea primaria de la iglesia es salvar almas, es cubrir multitudes de pecados. Se podrán realizar bonitas iniciativas de servicio, pero si esta iglesia no es una comunidad de salvación, no es una comunidad de sanidad y de restauración para el extraviado, para el que ha sido engañado, para el que está perdido, entonces la iglesia ha perdido su objetivo de ser iglesia. Los esfuerzos primarios entonces deben estar dirigidos a que el extraviado de la verdad, a quienes han errado en el camino, como dice Santiago, vuelvan a él. Nosotros solemos esforzarnos cuando vemos hermanos extraviados y los encontramos por ahí que han dejado de congregarse, a que vengan a la iglesia. Les decimos: hermano, hermana, tanto tiempo que no le he visto o no le hemos visto, le hemos echado de tanto menos en la iglesia. ¿Cuándo usted va a volver a la iglesia, que le hemos echado tanto de menos? Incluso a veces nosotros solemos orar por aquellos que están alejados, y debemos hacerlo en nuestras oraciones cotidianas, aquellos que han sido engañados y viven en un engaño, aquellos que hicieron evangelismo un día con nosotros, fueron parte de nosotros, estuvieron en la comunidad de fe, pero están extraviados y engañados. Orar fervientemente por ellos es lo que tenemos que hacer. Pero a veces nosotros oramos por los que están alejados para que regresen a la iglesia. Sin embargo, Santiago no es lo que está exhortando a la comunidad de fe, pues los extraviados, los que han errado, ¿a dónde deben regresar? Deben regresar a la verdad de la cual se fueron. Deben regresar a los pies de Jesucristo. Deben volver a enamorarse de Cristo, a volver a tener un encuentro genuino con Él. Porque después de todo, es a Él a quien ofendieron primariamente, es Él quien perdona los pecados, es Él quien intercede por nosotros. Entonces, una persona que ha regresado a la iglesia, porque nosotros muchas veces nos esforzamos mucho que la gente regrese a la iglesia, pero una persona que regresa a la iglesia, pero no regresa a Cristo, no regresa a la verdad de la cual se alejó, esa persona, hermanos, es probable que pronto nuevamente vuelva a extraviarse, porque no volvió en arrepentimiento a la verdad que es Jesucristo. Santiago, en el versículo 9, él lo dijo en un principio: si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo también, hermanos, por supuesto que nos alegramos y nos encanta mucho cuando un extraviado, alejado, engañado de la comunidad de fe, porque el enemigo va a hacer todo lo posible para que nosotros volvamos atrás, le demos la espalda a Jesucristo, renunciemos, y vienen tiempos muy difíciles donde la fe va a ser probada, hermano, a fuego, dice la palabra de Dios, y nosotros no entendemos lo que eso significa. Debemos estar firmes, y la palabra dice que tenemos que tener cuidado también con aquello, que el que mire que está firme, mire que no caiga. El que crea estar firme, mire que no caiga. Y nosotros nos alegramos mucho, por supuesto. Le damos la bienvenida, adelante, le abrazamos cuando podíamos, de algún hermano o hermana que se había alejado y regresa a la iglesia. Pero lo principal es que ese hermano o esa hermana tiene que volver a Cristo, a reparar su relación con el Señor, a volver en arrepentimiento, a volver al primer amor.
De esta forma, entonces, hermanos, Santiago termina abruptamente su carta, sin siquiera decir chao. ¿Sí? A diferencia de otras cartas que nosotros sabemos, Santiago no entrega un saludo doxológico, no hace una oración final, ni envía saludos a nadie. Santiago simplemente termina con: salvará de muerte un alma y cubrirá multitudes de pecados. Bueno, es que al parecer para Santiago la conclusión no hacía falta. ¿Por qué? Porque lo dijimos nosotros cuando empezamos a estudiar el libro de Santiago en la introducción. Santiago está compuesto por una serie de temas, una serie de sermones en el libro de Santiago que muchas veces no están hilados uno de otro. Y simplemente aquí Santiago terminó un tema y él vio que tal vez no necesitaba una conclusión. Entonces, aquí termina Santiago con un corazón pastoral, intentando que la comunidad de fe se esfuerce, aquellos que se han alejado, en volver al redil, y también que la comunidad de fe, los fieles creyentes que aún permanecen, que se esfuercen en tratar de que las ovejas descarriadas regresen, después de haberse extraviado de la verdad. Y de esta forma, estimados hermanos, terminamos si hay uno de los libros que me gusta por ser un libro práctico, es el libro de Santiago. De esta forma terminamos el libro de Santiago, después de 27 estudios. Empezamos el 9 de julio, así que fueron 6 meses. Agradecer al Señor por los hermanos que fueron fieles, jueves a jueves. Tuvimos más de 1100 visualizaciones. Entonces, si solamente lo multiplicamos por 2, serían 2200 personas que participaron del estudio de Santiago, y yo espero en el Señor que haya sido de edificación para ustedes. Seguiremos con el paréntesis nuevamente, porque el editor se va de vacaciones hasta el mes de marzo, y quien les habla también se tomará unas vacaciones. Que Dios les bendiga grandemente, y confiando en el Señor, que el libro de Santiago no haya dejado grandes enseñanzas. Oremos al Señor. Señor, te doy gracias por estos 6 meses que estuvimos estudiando el libro de Santiago, jueves a jueves. Gracias por los hermanos fieles que siguieron el estudio en su casa. Hoy finalizamos el estudio, pero gracias porque tu palabra es viva, es eficaz, y cada vez que vamos a ella nos sigue enseñando. Padre Celestial, ayúdanos a ser esa comunidad de fe que llama a Santiago, y nos quedamos con la última enseñanza de Santiago, de ser una iglesia restauradora, una iglesia sanadora, una iglesia que rescata las almas, Señor, de la muerte, y que cubren multitudes de pecados. Nos quedamos con este desafío, porque el hacerlo es de todos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga grandemente, estimados hermanos. Amén. Como un destello llegaste a mi vida, encendiendo la llama en mi corazón. Todos mis sueños se habían marchitado, no sé qué pasó.
se fue la ilusión. Pero aquí estoy de nuevo otra vez, volviendo a ti, postrado ante ti. Vuelve Dios, vuelve a mi vida, vuelve a encender la llama de tu amor. Sé que hoy todo ha pasado, quiero empezar una vida contigo, mi Dios. Como una estrella que alumbra el camino, que guía los pasos del que se perdió. Lo gris de mi cielo se vio iluminado, y así desde el cielo tu luz me alcanzó. Pero aquí estoy de nuevo otra vez, volviendo a ti, postrado ante ti. Vuelve Dios, vuelve a mi vida, vuelve a encender la llama